Buenas noches a todos. ¿Me están escuchando bien? Buenas noches, profe. Sí, Por señor. revisar. Buena- Ok. Buenas noches, profe. Bueno, primero quería hablar un poco acerca del parcial y de de la metodología de parcial que estamos usando en el curso. ¿Cómo les fue en el parcial pasado? O sea, en cuanto a la metodología, digamos, en cuanto a la facilidad o dificultad que tuvieron para presentar el parcial. Obviamente, hay que tener como un espacio tranquilo y un espacio en el que puedan solucionar tranquilamente el parcial. Y no sé, ¿cómo les fue en el parcial pasado? En eso. Alguien que me cuente. O algunos que me cuenten. Cualquiera. Por ejemplo, Wilmer. ¿Cómo le fue solucionando el parcial pasado y cómo le fue en la metodología del parcial? No, bien, profe. Pues me pareció chévere así. Tuvimos buen tiempo y bien. ¿Qué metodología están utilizando los otros profes? Profe, la misma que la tuya. Envían el parcial pues al correo y nos dan el tiempo pues de la duración de la clase. Y al terminar, pues se le enviaba el correo, así como lo manejamos con usted en ese momento. Ah, tal cual que aquí. ¿Y no hay otra metodología? Pues, Algunos profesores no han utilizado otras pues metodologías? hasta el momento con los profesores que yo veo clase, no señor. No sé si los demás compañeros quizás pues tengamos clases diferentes que hayan manejado otra, pero digamos con los que yo estoy viendo clases se manejó la misma que la suya. Sí. Sí, gracias. Eh, ¿Y John Jairo, cómo le fue? Pues, profe, pues gracias a Dios pues me vio bien, me fue pues bien, pero entonces en el parcial pasado sí me fue bien. Lo único que fue que en el taller pasado pues, conté mal y pensé que le habían mandado los 13 ejercicios, pero le mandé fueron 10 nomás. Pero no bien, profe. Listo. Quiero que tratemos de participar todos. Eh, Quiero que Ingrid me cuente cómo ha sido la metodología de parciales de los otros profes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues, ¿cómo hace el profe, los otros profes? Ellos llegan y como tal nos dicen, vamos a hacer parcial, entonces lo preparamos la clase anterior, o sea, nos preavisan. En la clase lo envían al correo y Sí, nos dicen, tienen el tiempo, digamos, hasta las 9:30, si digamos la clase es de las 8 a las 10, hasta las 9:30, 9:40, a veces hablan la plataforma por la Universidad Elite, que se llama Moodle, creo, pero esa plataforma o sea, yo la mayoría de veces no la hemos podido cargar ahí los parciales porque yo creo que todos nos conectábamos o no sé, entonces lo enviamos a los correos como tal. Y pues sí. en el siguiente encuentro, pues ya pues ellos hacen socialización del parcial y ya, es como tal lo que hacemos. Ah, bueno, sí, claro. La plataforma Moodle es la misma plataforma que estamos utilizando para la entrega de los talleres, ¿no? Sí, esa misma. Pero entonces cuando colgamos parciales o cosas así que son de un momento, digamos una profesora yo tengo que ya nos hace un quiz y nos dice, le abrí un quiz en este momento y todos vamos a Sí, hacer el quiz y se satura eso es imposible, no se puede. Entonces le hicimos o probar el sea quiz y que, lo hicimos al correo, porque ¿qué más? sí, o sea que usted, sí, entonces usted no recomendaría el Moodle para hacer parcial. No, no Ah, porque se satura, no sé, se colapsa, no sé, eso se vuelve un 8 y es que queda rodando ahí, rodando y cargando. Ah, y otro problema, cuando uno pone un trabajo y pesa mucho, entonces uno tiene que ¿cómo se llama esto? Como reducirlo, no sé. Comprimirlo. primer- Comprimir, gracias, comprimir. de, Entonces, de los 2 megas, ¿no? sí, entonces también uno tiene que volver a cargar el trabajo y todo eso tiene mucho tiempo.
Entonces lo más efectivo es enviar el correo, porque ¿qué más? Ahí queda la única opción. Sí, la idea es como escuchar sus sugerencias y mirar a ver si las podemos implementar. Ah, profe, ya. Profe, Sí, como una observación es que, digamos que en otras clases, a esta hora, sobre todo a las 6, el internet se vuelve usualmente muy lento. No, digamos que en ocasiones con usted nos ha sucedido, pero en otras clases también. O sea, pues el internet colapsa más o menos tipo de 6 a 6:30, y en otras clases sí también nos ha afectado ese tema del internet. De pronto por el horario y pues ahorita que todo se está manejando de forma virtual. pero ¿cuál sería la alternativa? ¿Modificar el horario? No, 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 yo, no, para nada, profe. No, no yo sé, creo que, sino que la alternativa sería que en llegado caso, pues, pues no sé, mirar la ubicación quizás suya, o el problema de quizás pueda ser de uno, de que el internet no sea tan amigable en aquel momento. Digamos que nosotros los lunes, yo tengo una clase los lunes de 6 a 8, y la verdad de esas 2 horas escuchamos más o menos 45 minutos bien. De resto, el profesor se tiene que conectar desde la computadora, luego desde su celular, luego se tiene que conectar, y así sucesivamente pasa prácticamente toda la clase haciendo como esos movimientos, porque la conexión ha sido muy mala. Y ha Sí. pasado en varias ocasiones con otros profesores también. Mm. Bueno, creo que a nosotros no nos ha ido tan mal, aunque obviamente a veces hay problemas de interferencia y eso, pues creo que no nos ha ido tan mal. sí, Igual, lo profe, bueno de estas cosas virtuales es que la grabación queda subida Sí, al una ventaja. a YouTube. Entonces, ahí queda con buen audio y ahí lo pueden consultar. Cualquier cosa que no, que se les haya escapado o algo así. profe, ¿Sí? pensamos nosotros en otras clases que también nos ha pasado lo que dice la compañera, que es la plataforma de Meet, que se satura, no es el internet como tal. Pensamos, porque digamos, vamos a hacer otras diligencias como en otras plataformas que no sea Meet y funciona, pero en Meet comienza a entrecortarse, a caerse, a abandonar la llamada, sí, a oírse como todo feo. Y pensamos en otras clases, como por ejemplo, digamos, cálculo, que somos como 27 compañeros que nos conectamos, 30 Sí. que es Meet. No sé ustedes qué piensan, que es la ¿Y qué plataforma de Meet. plataforma alternativa están usando? Profe, No, 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 la misma. digamos que en la empresa donde yo laboro, prácticamente nosotros todos los días tenemos reunión y utilizamos Zoom. Sí. Entonces, sí. Y la verdad, pues hasta el momento y en varias conferencias que yo he participado en otros temas, pues me ha ido bien con Zoom, y hasta el momento pues no hemos tenido ningún inconveniente. No sé si podamos manejar también, quizás si tenemos problemas con Meet, podemos manejar Zoom, que pues me parece muy buena alternativa. Pues nosotros intentamos manejar Zoom en otras clases y no, es peor, nos fue peor. ¿En serio? Wow. Sí, 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 sí. No, Entonces, es que por eso, por ahorita eso el tema del internet sí, de pronto es por eso también, no sé. también al principio hicimos las clases. Profe, qué pena. Acabo de llegar. ¿Será que me pueden poner en contexto de lo que están hablando? Porque no sé. Estamos hablando sobre, les estaba preguntando primero sobre cómo les había ido en la metodología a la hora de solucionar el primer parcial. Y les estaba preguntando si les había ido bien, no en la nota, sino como en el momento de solucionarlo, digamos, la comodidad y el espacio para solucionar el parcial, la Profe, yo puedo metodología. hacer una sugerencia con el tema del parcial. Sí, claro, estamos en eso. Profe, nosotros en cálculo, el profesor nos puso un quiz y abrió salas para, no lo puso de a dos porque somos muchos. Entonces él creó salas para cada pareja, y él llegaba a la sala y preguntaba que si necesitaban algo o algo. Yo me sentiría más cómoda si el profe en el parcial haría lo mismo, que cada uno tengamos nuestra sala y nosotros podamos hacerle las preguntas en el parcial. Porque ¿qué me pasó a mí? Yo en el parcial no pude hacer preguntas porque, pues, primero, de pronto mis preguntas eran muy
como muy obvias y pues obviamente el parcial es individual y yo no quería pues que nadie me escuchara lo que yo decía. No quiero sonar egoísta ni nada. Entonces, y también ese día se me fue el internet, no sé qué pasó, se me cayó la llamada y no pude pues hacer las preguntas, pero a mí en ese sentido sí me gustaría que para el día del parcial el profe haga las salas, cada uno estemos en nuestras salas y el profe se conecte y nos pregunte y podamos hacerle las preguntas que en el parcial. No sé, mis compañeros qué opinen, pero la verdad a mí sí me gustaría en lo personal. Sí, esa idea es buena, sí, y nos funcionó muy bien también en cálculo. Ajá, sí, sí, sí. Pues bueno, voy a intentarlo. Lo que pasa es que serían como muchas salas, ¿no? Serían como 12 salas. Sí, 12, 12. Profe, en cálculo 11. somos 27 y las ideados cada sala. Sí, también. Y pues yo sé que para usted es tedioso, profe, entrar cada rato a cada sala, pero pues a mí sí me gustaría, porque de pronto, no sé, de pronto lo que diga Jesús, me puede servir a mí para el parcial y yo sé que Jesús no le va a gustar, es un ejemplo, porque pues va a decir, oiga, yo sí sé y porque, ¿sí me entiende, profe? Es que no quiero sonar tan envidiosa. Sí, sí, no, entiendo, Te haces entiendo, conmigo, pero te haces conmigo. digamos que, bueno, porque digamos que yo en principio no tendría problema yo no tendría problema en que ustedes escuchen, digamos, yo no tendría problema en que ustedes se colaboren y que se escuchen, porque digamos que, bueno, yo no tengo problemas en general con el trabajo colaborativo, con lo que tengo problemas con las copias, ¿sí? Obviamente ya me han pasado en otros cursos que me envían dos parciales iguales, pues evidentemente dos parciales iguales son dos parciales que son copia uno del otro, y pues ahí no hay más opción que poner la mínima nota para ambos, para el que pasó la copia y para que el que se copió. Digamos que en principio escuchar las preguntas del otro pues no sería un problema porque, pues inclusive si da ideas para ayudar a solucionar los problemas, pues mejor, ¿no? Profe, pues eso sería bueno, pero cuando uno está haciendo un taller o algo, en un trabajo cooperativo, en un parcial no. Pero pues no, o sea, es mi punto de vista, o sea, es como yo lo veo. Sí, bueno, No, y no, profe, igual usted es el responsable, o sea, usted es el que toma la decisión. sí, Igual sí, solamente es un punto de vista que yo doy, pero pues sí, no hay ningún problema, o sea, lo podemos seguir haciendo así si quiere. sí, sí, yo estoy escuchando sugerencias, las sugerencias de ustedes y pues de aquí a una semana hago las implementaciones que me parezcan mejor, pues escuchándolos a ustedes, obviamente. Listo. ¿Quién más tiene algo para aportar? No sé, yo llegué tarde, profe, pero alcancé a escuchar algo. Sí, sí. Sí, Seguimos en las mismas, profe, seguimos en las mismas fechas planteadas en la clase anterior. sí, claro. Ok. Jesús te estaba preguntando sobre la metodología que están implementando otros profes a la hora de los parciales, pero pues parece que es la misma que estoy implementando yo. Pues salvo el tema de las salas múltiples, que eso sí es como diferente. ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo veníamos haciéndolo? No, yo les estoy preguntando a ustedes cómo están haciendo los otros profes. La verdad es que no he hecho parciales con los otros. Mm, Ellos, lo único que he hecho es como un Kahoot. un Kahoot, pero bueno, sí. Kahoot sí es como opción múltiple para cosas muy sencillas, ¿no? Sí, de resto no. Ok. Bueno, y Lisette y Tania, ¿qué me cuentan? No, pues que me cuentan de lo que estamos hablando. Pues, para mí está bien, como quieras hacerlo, de todos modos, la idea es que cada uno
lo haga individual y lo entregue. Sí, pues sí, sí, sí. ¿Y Tania? Bueno, Tania, Hola, profe. hola. No, bien, profe, igual también la idea del taller preparcial también me parece que nos ayuda harto. No tendría ni siquiera problema con que, por ejemplo, a la hora del parcial, no sé, se comunique uno con otro por WhatsApp, tal vez haciéndose alguna pregunta, porque pues preguntar no tiene nada de malo, ¿no? Y resolver una duda, quitarse, digamos, alguna dificultad haciendo alguna pregunta, pues tampoco tiene nada de malo, sino conmigo o con otro compañero, ¿sí? Profe, ¿y si hacemos el parcial en parejas y hacemos lo de las salas? No, me parece mejor la idea de hacer el parcial individual y que inclusive pues no haya problema en que ustedes se pregunten entre sí o que me hagan preguntas a mí. Es que eso de parciales en pareja nunca me ha gustado mucho porque siempre pasa que lo resuelve uno y el otro no hace nada. Entonces, Eh, pero bueno, yo de aquí a una semana pienso y les cuento. Pues yo les cuento cómo va a ser el día del parcial, ¿no? Yo realmente cuando elaboro el parcial es que me siento a pensar cómo lo voy a hacer, ¿sí? Tanto los puntos como la metodología. Entonces, pues eso yo lo hago 1 o 2 días antes del parcial. Entonces ahí es donde me siento a pensar y donde eh, miro las sugerencias que ustedes me han hecho, que aquí estoy escribiéndolas, para pues tener el parcial definitivo. Profe, una cosita, pues sí, también tener lo que dijo la compañera ahorita de que al subir cuando solicitan que subamos el parcial a la plataforma, pues también tenerlo en cuenta, que queda más fácil enviarlo pues a su correo Sí, de subirlo a la plataforma. Pues sí, sí, yo creo que eso sí lo vamos a hacer, digamos, con los talleres sí vamos a seguir subiendo los talleres a la plataforma, pero digamos tal vez a la hora del parcial por el corto tiempo, puede gastarse mucho tiempo subiéndolo a la plataforma y comprimiéndolo y mirando que quede menor de 2 megas y eso. Entonces, para el parcial sí voy a aceptar que profe, lo yo, envíen al yo sí correo. la cagué con ese parcial con usted, profe, y no, en serio, ese día que me di cuenta me provocaba llorar. Sí, entonces para el parcial sí me lo pueden enviar al correo, pero como siempre, ¿no? Entonces me responden el correo donde yo les envío el parcial para que no se me desordene todo. Y el parcial tiene que ser solo un archivo, preferiblemente de PDFs, porque es que lo que pasa a veces es que me envían 8 archivos, 8 fotos diferentes, y eso se me vuelve un desorden completo. Entonces, un solo archivo en PDF o en foto y listo. Por eso les digo que aprendan a manejar muy bien ese programa CanScanner cuando toman fotos con el celular, porque ese permite, a partir de varias fotos, crear un solo archivo de una manera bastante rápida y eficiente. ¿Ok? Listo. Entonces, si no hay más preguntas o dudas, vamos a empezar con el encuentro. A ver. Pues, profe, a mí ese Can Scanner me parece muy bien para uno enviar los trabajos o talleres o parciales, porque lo que usted dice, forma solamente un solo formato y se lee uno solo nomás. No hay que ponerse uno está tomando aquí y allá y después manda varias cosas. Me parece que por ese lado está bien, porque pues por todos los talleres y parciales que hemos enviado por ese lado, por el Can Scanner, pues el profesor de química me comentó por una cuestión que por ese lado ese, ese que ese programa está bien. Sí, eso. Entonces, bueno, pero eso sí ya lo tienen que instalar ustedes en su celular. Sí, claro, profe. Listo, entonces vamos en el tema de leyes de Newton, ¿no? Ya vimos las 3 leyes de Newton, ya vimos los enunciados, la forma matemática y estamos haciendo aplicaciones, ejemplos de las leyes de Newton.
Entonces vamos a seguir con esas aplicaciones. Vamos a hacer un ejemplo de la primera. Todavía nos vamos a ubicar en la primera. Y en la segunda parte del encuentro empezamos aplicaciones. Bueno, después de este ejemplo empezamos aplicaciones con la segunda ley de Newton. Y entonces vamos con este ejemplo, que es el 5.4 del libro. Un plano inclinado. Entonces pueden ir consultando en su libro el ejercicio y aquí lo vamos a resolver. Un plano inclinado. Entonces tenemos un automóvil de peso W que descansa sobre los rieles inclinados de una rampa que conduce a un remolque. Figura 4A. Entonces vamos a la figura. Esta es la figura. Entonces, es un carro que está siendo elevado por un remolque mediante una rampa. Y pues lo tira de una cadena. Solo un cable conecta al auto y el armazón del remolque evita que el auto baje la rampa. Los frenos y la transmisión del auto están desactivados. Calcule la tensión en el cable y la fuerza con que los rieles empujan los neumáticos. Entonces, ¿sí es este? Ah, no. Realmente este no es el que quería hacer. Bueno, inclusive ya que lo leímos, lo podemos hacer de manera rápida. Como no hay números, vamos a hacer solo el álgebra. Pues, las ecuaciones, la física y el álgebra. Y lo podemos resolver rápidamente. Digamos, este tipo de problemas son muy útiles de resolver porque, por ejemplo, cuando calculemos la tensión en el cable, tenemos que asegurarnos que sea un cable que soporte esa tensión, ¿cierto? O sea, la fábrica del material, la fabricación del material, más bien, la fabricación del cable debe ser con un material que soporte la tensión que va a ser aplicada, ¿no? Entonces, aquí estos problemas nos van a ayudar a resolver ese tipo de situaciones. Más adelante, por ejemplo, en materiales, ustedes van a ver qué tipos de materiales soportan tanto esfuerzo máximo. Entonces, se va a complementar con este tipo de análisis, donde pues vamos a calcular la fuerza que va a tener que hacer ese cable, esa cadena. Entonces, resolvamos ese ejemplo. Profe, qué pena, ¿qué tema es este? Leyes de Newton, estamos en la aplicación de la primera ley de Newton. Gracias. Recordando que siempre hay que tener en mente la tercera ley de Newton. Listo, este es el ejemplo 5.4. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en este tipo de problemas? Una cosa muy importante que vimos en el encuentro anterior. Saber cuáles son mis tensiones, las fuerzas. Sí, esto se llama diagrama de fuerzas, ¿no? Sí. Entonces, por lo general, la forma más simple de trabajar estos problemas de plano inclinado, esto es un plano inclinado, la forma más simple es dibujar un sistema de referencia inclinado con el plano, ¿cierto? Va a ser más fácil trabajar los problemas con un sistema de referencia, vean, inclinado. La X está de manera paralela al plano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las fuerzas van a estar ubicadas a lo largo de los ejes. Listo. Ustedes pueden escoger cualquier plano, ¿cierto? Ustedes podrían, en principio, escoger un plano que no estuviera inclinado. Ahí el problema se va a volver un poco más difícil, pero se va a poder solucionar igual y los resultados finales deben ser iguales. Ustedes son los que escogen el sistema de referencia, siempre por eso hay que señalar cuál es el sistema de referencia que están escogiendo. En el caso del plano inclinado es más fácil un sistema de referencia inclinado, pero bien lo podrían hacer con un sistema de referencia no inclinado. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar las fuerzas sobre el carro.
las fuerzas y sus direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre el carro? La tensión. La tensión, ¿cierto? Según mi plano inclinado, el que dibujé ahí, ¿qué dirección tiene la tensión? Positiva en X. En X, exactamente. Por eso dibujé el plano inclinado, para que la tensión, y como vamos a ver la normal, estuvieran sobre los ejes, ¿no? Es más fácil analizar las fuerzas si están en los ejes que si están fuera de los ejes. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre el carro? El peso. La de él, la del carro. Bueno, el peso del carro, no El sé. peso, ¿sí? El peso. Eso lo llamamos W, ¿cierto? W. Que nosotros sabemos que W siempre es la masa por la gravedad. Bueno, el W, de hecho, el problema no lo da, ¿cierto? Entonces debemos resolver las fuerzas en términos de W. ¿Y qué otra fuerza está actuando sobre el carro? La normal. La normal, ¿cierto? La normal, como vemos en el dibujo, es perpendicular a la superficie. Profe, Entonces, qué pena interrumpirlo. ¿Qué punto es ese? el ejemplo 5.4. Gracias. Entonces, vale la pena aquí hacer una anotación, un recorderis. Nosotros ya hablamos de la fuerza normal, pero aquí la podemos recordar. Entonces, ¿qué es la fuerza normal? La fuerza normal es producto de la tercera ley de Newton. Por ejemplo, si tenemos un carrito en una superficie, sobre ese carrito va a actuar pues el peso, W, y la normal. Recuerden que la normal es la fuerza que hace el piso sobre el carro, ¿cierto? Viene de la tercera ley de Newton. Si el carro hace una fuerza sobre el piso, pues el piso hace una fuerza sobre el carro. La fuerza que hace el carro sobre el piso es hacia abajo, entonces el piso hace una fuerza sobre el carro hacia arriba. Que por la tercera ley de Newton sabemos que las acciones y las reacciones tienen la misma intensidad, pero sentido contrario. Entonces, la normal siempre es una fuerza que es perpendicular a la superficie, ¿cierto? Siempre es perpendicular a la superficie. Como en este caso, si la superficie es horizontal, pues la normal va hacia arriba. Pero, si la superficie está inclinada, pues la normal queda como en el dibujo. Si la superficie está inclinada, pues la normal va a quedar a 90 grados de esa inclinación. Por eso, como les dije, es mejor para planos inclinados establecer un sistema de referencia inclinado para que, en este caso, la tensión y la normal queden en los ejes. ¿Sí ven? Listo. Y entonces ahora me interesa, ¿qué fuerzas están en los ejes? Ahí se ve en el dibujo, pero quiero que ustedes me digan ¿Qué fuerza qué, profe? qué fuerzas están sobre los ejes. ¿Cuál es? Tensión. La tensión está sobre el eje X Ah, X. y la normal que está sobre el eje La Y. normal. La Y. Sí, la Y. ¿W está en los ejes? No. No, estaba negativa, ¿puede No, decir? sí, profe, está sobre el pero no eje está en el Y. eje. No. No, ¿y por qué no? W, Ah, no, porque no, mire no, que no. Sí, el sí, sistema sí. de referencia está inclinado. Entonces Sí. vea que W no está en ningún eje. Entonces lo que tenemos que hacer, como siempre, es, pues las fuerzas que no están sobre los ejes, las tenemos que descomponer en los ejes. Entonces, descomponemos W en X. Vean, aquí va a quedar WX. De hecho, va a quedar negativa. Y descomponemos W en Y. W en Y también va a quedar negativa. Y listo. Entonces, debemos conocer el ángulo. El ángulo que conocemos es este ángulo, si ustedes ven, aquí donde estoy señalando, ese ángulo alfa es el ángulo de inclinación del plano. Por lo tanto, es el mismo ángulo de inclinación del sistema de referencia, alfa. Si ese es alfa,
entonces puedo demostrar que este ángulo también es alfa. ¿Sí ven que esos dos ángulos son iguales? Y ese ángulo me va a ayudar a descomponer W para hallar WX y WY. ¿Ustedes saben por qué ese ángulo alfa es igual a este? Porque este ángulo de aquí es igual a este de aquí. ¿Sí ven? Porque esos dos ángulos son iguales. Mm. Es una deducción geométrica, ¿no? Es un análisis geométrico que, bueno, es bueno entonces detenernos y saber por qué esos dos ángulos son iguales. Entonces los voy a dibujar aparte. Voy a hacer un argumento geométrico que lo voy a repetir más adelante. Aquí lo voy a escribir con cierto detalle. Más adelante simplemente lo vamos a asumir. Entonces, por ejemplo, si hago una representación gráfica, aquí tengo X, aquí tengo la horizontal, alfa, ¿cierto? Aquí tendría el eje, este sería el eje menos Y, y aquí tendría W hacia abajo. El peso siempre apunta hacia abajo, W. Si ustedes se dan cuenta, X y Y son perpendiculares, ¿cierto? X y Y, X y menos Y son perpendiculares. Pero también W y la horizontal son perpendiculares. Entonces, como estas dos líneas, como la horizontal y X, definen un ángulo alfa, pues estas otras dos líneas, que son W y menos Y, tienen la misma abertura. Entonces, ese ángulo también es alfa. Tienen la misma abertura porque ambas líneas, W y menos Y, son perpendiculares a las otras dos. ¿Sí? Entonces, como que a las dos conservan el mismo ángulo si son perpendiculares. Entonces, de nuevo, menos Y es perpendicular a X. La horizontal es perpendicular a W. Entonces, el ángulo definido por alfa entre X y la horizontal es el mismo ángulo definido por las otras dos líneas que son perpendiculares a las primeras. ¿Sí? Ahí se ve en el dibujo claramente que las aperturas son iguales. Las aperturas de los ángulos. Entonces, ese es el argumento. Dos líneas que son perpendiculares a otras dos líneas definen el mismo ángulo, alfa. ¿Sí? Entonces, este es el argumento por el cual W, alfa, este alfa de aquí, es igual al alfa de aquí. Listo. Ya con ese alfa, entonces puedo hacer la sumatoria de fuerzas. Ya tengo las, ya tengo las fuerzas en los ejes, entonces ya tengo sumatoria de fuerzas. Aplicando la primera ley de Newton, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo queda? Con respecto al ángulo, Respecto al eje. Eh, En X, ¿qué fuerzas tenemos? pues sería W. Pero sí, primero W escribimos en la X. positiva, ¿no? ¿Sí? Primero escribimos las positivas, Ah, ¿no? ok. Ah, ok. T, Entonces, T, que es positiva, menos WX. WX, eso. ¿Hay Y más ya. fuerzas? No. Y es No, igual, según, para la primera ley de Newton, ¿eso es igual a qué? te toca despejar la T. No. Sí, pero esas fuerzas son iguales, ¿es igual a qué? WX. No, esas dos fuerzas. T menos W, que es la fuerza neta ¿a cero? en X, Igual a a cero. cero. ¿A cero? Exactamente, a cero. Ahí estamos aplicando la primera ley de Newton. Listo. Mm, Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo nos queda?
La normal, esa está y, positiva. Bueno, Ujú. normal por y W, WY. y Y W, WY WY, muy bien. ¿Igual a qué? A a cero. 0 también. A 0. Muy bien. Y ya. Hasta ahí es la física, ¿cierto? Hasta ahí es lo que yo les tengo que enseñar. Solo que, pues también hay que aplicar el álgebra, ¿no? Si ustedes aplican la física bien y hacen el álgebra mal, pues el problema queda mal resuelto. Los jodí. Entonces, sí, entonces por eso yo me esfuerzo en tratar de repasar un poco tanto el álgebra como, sí, el álgebra, básicamente el álgebra. Y la geometría, ¿no? Aquí geométricamente entonces tenemos que conocer cuánto es WX. Entonces, ¿cómo es la descomposición WX para ese ángulo alfa? Igual a Como- T. Por, Bueno, esa va a ser la solución de las ecuaciones, pero aquí quiero saber cuánto es WX para hallar T respecto al ángulo, ¿no? eso es W por coseno de... Entonces WX es W por, ¿por Sí, cuánto? por coseno, profe. Si lo veo desde acá. Lo estoy haciendo desde este ángulo, Desde, ¿cierto? Bien, desde ahí, sí, 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 sí. Entonces sí, ese puesto sería seno. seno. Para todos está claro que WX es W seno del ángulo. Sí. Listo, esta es la descomposición vectorial, ¿no? Entonces, ¿cuánto es WY? Es W por el coseno del ángulo. Exactamente. Entonces, como siempre, aquí lo recordamos, WY está, es el cateto adyacente a este ángulo, ¿sí lo ven? Y WX es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, el adyacente siempre se relaciona con coseno y el opuesto siempre se relaciona con seno. Listo. Esto lo podemos introducir en las ecuaciones y aquí nos queda entonces T menos W seno del ángulo igual a 0 y abajo nos queda N menos W coseno del ángulo igual a 0. Este ángulo es alfa. Listo. Ahí ya puedo hallar T en términos de W. ¿Cómo me queda T? T es igual a W por seno del ángulo. Exacto. Entonces usted lo despejó de esta ecuación, ¿cierto? Sí, sí, de la primera ecuación. Entonces T es W seno del ángulo. Y así queda resuelto nuestro problema. Porque lo que me estaban preguntando era T, y nos daban W y el ángulo también me lo dan. Entonces, de esa manera queda resuelto nuestro problema. Inclusive tenemos un extra. De la segunda ecuación podemos resolver la normal, ¿cierto? No nos lo estaban preguntando, pero bueno, lo podemos resolver. La normal de esta ecuación, ¿cómo nos queda? Igual a W por coseno del ángulo. W por coseno de la. Entonces estoy hallando la tensión y la normal. Estoy resolviendo la tensión y la normal. Entonces, si quieren, para ver un poco lo de la tensión, agreguémosle números. ¿Cuánto pues? profe, Sí, es que me perdí cuando sacó T es igual a W, ¿de dónde sale? Que dijo que despejar una ecuación, de esta creo. ecuación. Mire, es la ecuación, llamémosla ecuación 1, que es la ecuación que sale de la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí la ve? Sí, señor, sí, señor. Lo que estamos haciendo es pasar el W seno del ángulo al otro lado. Y ya. Ya, sí, señor. Ahora sí entendí. Y la normal de la segunda ecuación. Aquí queda la segunda ecuación. Entonces, vean que ya queda resuelto nuestro problema. Si quieren, agreguémosle números.
para ver realmente, digamos, más o menos cuánto sería una tensión en un problema real, ¿cierto? ¿Cuánto pesa un carro típicamente? Ustedes que saben más de estas cantidades que son de ingeniería, saben más que yo. ¿Cuánto pesa un carro más o menos? Por ahí 3 toneladas, más o menos. Uy, no, Pues, exagerado. No mucho. Exagerado. Bueno, un Clio. Uy, no, un Clio sí un Clio Dice es que de pesa Por ahí 1230 1200. kilogramos más o menos. 2 toneladas. Pues, 1 tonelada aproximadamente un carro así promedio. ¿y una tonelada cuántos kilos son? 1000. yo busco Ok. por mí, Una ¿1000 tonelada kilos? son 1000 kilos, ¿cierto? por eso Sí. aproximadamente 1300 dice acá. Digamos que la masa del carro son 1000 kilos, pero, no, aquí voy a hallar W. Primero hallamos W, que es el peso. Toca despejarlo. Entonces, la masa es 1000 kilos, ustedes dijeron, pero el peso siempre es mg, ¿no? Entonces hay que multiplicarlo por la aceleración gravitacional. ¿Y eso cuánto nos da? Eso nos da más o menos 9800. ¿Qué unidad? Esos son newtons. Newtons. Muy bien. Como es una fuerza, tiene que estar en newtons. Entonces la tensión es W, que es 9800 newtons, seno del ángulo. Ese ángulo típicamente, ¿cuánto sería el ángulo de una rampa, de una grúa? Ese ángulo es como de 40 grados. De 60. No, mentiras, mucho. De 50. Como de 45, pongan. Como de 45, sí. Entonces hagamos ese cálculo, a ver cuánto nos queda. ¿Eso en qué sería, profe? ¿La tensión en qué? ¿Newtons? Claro, porque aquí está newton, seno de 45 no tiene dimensiones, entonces el resultado es en newtons. ¿Cuánto sería? En medio 6929. 6929 newtons. Sí, señor. Entonces, digamos, ese problema es interesante en la medida que nos está diciendo cuál es la tensión que tiene que aguantar la cadena. Y eso más adelante nos va a servir para diseñar elementos en materiales, ¿no? Ok. Listo, entonces eso es otro ejemplo de la primera ley de Newton, eso es aplicación de la primera ley de Newton, eso es estática. Algunos de ustedes, no sé si todos, pero algunos de ustedes van a ver un curso completo de estática, donde con esta primera ley de Newton y la tercera, por supuesto, van a resolver estructuras, por ejemplo, grúas, puentes sencillos, obviamente, em, mecanismos involucrados en industrial y en petróleos. Como todas esas cosas están en reposo, pues van a tener que utilizar la estática, o sea, la primera ley de Newton para resolver esas estructuras. Entonces, esto es una primera introducción, después ustedes van a dar un curso completo de eso. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. De primera ley de Newton. Voy a hacer el ejemplo 5.5, rápido. Ejemplo 5.5.
Y como ya sabemos cómo se resuelve este tipo de problemas, podemos avanzar más rápido. Entonces lo mismo. Se están sacando bloques de granito de una cantera por una pendiente de 15 grados. Entonces de nuevo tenemos un plano inclinado. Por razones ecológicas también se está echando tierra en la cantera para llenar los agujeros. Para simplificar el proceso, usted diseña un sistema en el que una cubeta con tierra de peso W2, incluida la cubeta, tira de un bloque de granito en un carro de peso W1, incluido el carro, sobre rieles de acero. Al caer verticalmente la cantera, bueno, punto. Ahí podemos ver el dibujo, ¿no? Entonces, siempre el dibujo nos da un esquema mental, siempre es bueno hacer el dibujo, porque el dibujo nos da un esquema mental de qué es lo que tenemos que resolver. Entonces, lo que está resolviendo es ahí una cubeta que va descendiendo y va jalando un carro que lleva granito. ¿Sí? Básicamente ese es el problema. Y nos dice, determinen la relación que debe haber entre W1 y W2 para que el sistema funcione con rapidez constante. Ignore la fricción en la polea y en las ruedas del carro y el peso del carro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando la relación entre W1 y W2. Cuando dicen relación, ¿ustedes matemáticamente qué se imaginan? ¿La suma? No. Sobre la cubeta y el carro que va hacia arriba, profe. Sí, pero cuando les dicen relación, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es una relación? Cuando le dicen, por ejemplo, en plata. ¿Qué tienen en común entre los dos? ¿O qué se No, pueden entre las dos? no, hablemos de dinero. Por ejemplo, cuando dicen cuál es la relación entre el dólar y el peso, ¿ustedes qué piensan? ¿El cambio? ¿Puede ser? Sí, o sea, que uno Sí, está ¿y más cómo de saca uno ese cambio? Por la TRM. Diferencia. Sí, pero ¿cuál es la Una- operación matemática que hace para hallar el cambio? ¿Cómo, profe? Convertirlo, Resta, pues, resta, profe. no sé, ¿La resta? ¿Usted coge un Se dólar y lo resta a un multiplica peso? ¿Eso no se puede? el valor del no, día. la La TRM multiplico. del día. La TRM del día. Sí, pero eso se saca con una operación matemática. ¿Cuál es? Joder. Ay, profe, ahí sí no sé. La regla de 3, puede ser. O no. No sé. Pues cuando convertimos dólares del dinero colombiano a dólar, ¿qué se hace? Pues uno multiplica, ¿no? Ok. Sí, Una cosa más así. o menos. Entonces, usted multiplica, pero para hallar la relación entre uno y otro, por ejemplo, para saber cuántos pesos tengo en un dólar. ¿Qué Me voy al operación? convertidor en Google. Claro, pero ¿qué es lo que hace el convertidor? No, No, no sé, y la verdad nunca, no. Pero así, ¿cómo se hace, profe? pues yo la vez pasada cambié y lo que hice fue eso, multiplicarlo. O sea, digamos, acá el dólar, digamos, vale 3.600, entonces 3.600 por lo que tenía y ahí me dio el valor, ¿no? O no, Claro, no sé, listo. no sé, Listo, entonces pero todo. entonces, no, ahí está bien, ahí está bien. Para pasar de pesos a dólares, usted coge los pesos, ¿sí? Y los multiplica por el valor del dólar, ¿cierto? Ajá. Y para pasar de dólares a pesos, De dólar a pesos. ¿Y uno? Lo divido, profe. lo, Aquí se le resta todo, profe. lo divide. Ahí me dieron la respuesta. La división. Lo que tiene La que hacer es división. la división. Entonces, esa es la respuesta. La relación es una división. Para sacar ustedes la relación entre el dólar y el peso, dividen el dólar entre el peso. Les va a dar 0, algo. Entonces, una relación es una división.
Entonces lo que nos está preguntando el problema es la relación entre W1 y W2, que es la división entre W1 y W2. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el esquema simplificado. Y vamos a resolver ese problema. Nos preguntan la relación entre los pesos, entre W1 y W2. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas? Descomponer. No, antes ¿Tener de eso. las posiciones de las fuerzas o Ajá, ¿cómo se llama eso? el plano de inclinación? No. No, ¿cómo se llama eso? ¿Qué cosa dijiste, Ingrid? Tener en cuenta las posiciones de las fuerzas, no sé cómo, pues yo las tengo así, acá anotadas. ¿No Es es el como- diagrama de fuerzas, profe? Diagrama de fuerzas. Exactamente. Gracias. Entonces, recuerden, esas palabras clave, diagrama de fuerzas. Si en el parcial yo no veo el diagrama de fuerzas, está mal. ¿Sí? Si no hay diagrama de fuerzas, en el sistema, en el ejemplo y en cualquier problema, no se puede hacer el problema. Entonces, claro, tanto en los talleres como en los parciales, pero sobre todo en los parciales, ustedes siempre tienen que hacer el diagrama de fuerzas. Aquí, ¿qué objetos están involucrados? ¿Cuántos objetos vamos a estudiar? Pues los carritos, la polea Pues, yo imagino que 3. Tenemos el carro, y el plano de esta, ¿no? La cubeta y la polea. la cubeta y la polea. La- Solo que el problema dice que la polea no tiene masa. Entonces, no hay necesidad de estudiar la polea porque no tiene masa. ¿Sí ven? Ujú. ¿Qué dice? Ignore la fricción en la polea y las ruedas del carro y el peso del cable. Bueno, también hay cable, pero entonces vamos a ignorar el peso del cable. Entonces el cable lo ignoramos y la polea también. ¿Dónde dice la polea? Sí, ignore la fricción en la polea. Entonces, en un esquema simplificado, pues también vamos a ignorar el movimiento de la polea. O sea, obviamente la polea se mueve, pero no la vamos a tener en cuenta. Porque el problema dice que no hay fricción en la polea, entonces no agrega fuerzas sobre los objetos. Entonces, primero empezamos con la cubeta. Diagrama de fuerzas sobre la cubeta. ¿Qué fuerzas están actuando en la cubeta? Ah, bueno, recuerden aquí una cosa clave. Los diagramas de fuerzas, eso lo mencionamos en el encuentro pasado. Los diagramas de fuerzas se hacen cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Como aquí tenemos dos objetos, hacemos un diagrama de fuerzas para la cubeta y otro diagrama de fuerzas diferente para el carro. Entonces recuerden que los diagramas de fuerzas se hacen cuerpo a cuerpo o objeto por objeto. Listo. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la cubeta? La tensión de La tensión. ¿En qué dirección va la tensión? hacia arriba. Sí, hacia arriba. ¿Qué otra fuerza? El peso de la cubeta que va hacia abajo. El Ujú. peso. El peso de la cubeta que va hacia abajo. En el problema lo están llamando W2. Exacto. Listo. Ven que el carro está sobre un plano inclinado. Entonces, como está en un plano inclinado, ahora vamos a hacer el diagrama de fuerzas sobre el carro. Y podemos decir que podemos dibujar un plano inclinado sobre el carro. Así. Como Entonces, el Y. pasado, como el del anterior. Ujú. Exactamente. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el carro? La tensión y el peso también. ¿La resistencia? No, resistencia no tenemos. Hasta el momento, eso El lo vamos peso. a ver en el próximo encuentro.
O En sea, el próximo encuentro vamos a hablar de fricción. Aquí no tenemos fricción. el peso y la tensión de la cuerda. El peso, siempre estamos llamando, siempre ya sabemos que el peso siempre va hacia abajo, y aquí lo estamos llamando W. La tensión de la cuerda, ¿en qué dirección va? ¿Hacia arriba? No, Ah, no, porque el tráiler va Ella va bajando. diagonal, va, ¿no? Hacia abajo. diagonal va. Dígame en términos de, Entonces en términos, la no, a mí tensión no En me digan X. arriba, en X, ¿cierto? Entonces, díganme direcciones en términos de los ejes, en términos del sistema de referencia, ¿cierto? Esa tensión la voy a llamar T. Listo. Ese ya me quedó como raro. Ese ya es perpendicular. Bien. O sea, ¿al fin va hacia Listo. arriba o no va hacia arriba? No va hacia arriba, ¿cierto? ¿Y qué otra fuerza está actuando sobre el carro? ¿Hay más fuerzas? Solo hay esas fuerzas. Solamente. ¿Será que falta alguna fuerza? ¿Cuántas fuerzas? W. No, También está la otra. el peso. ¿Cuál, Ingrid? La que está abajo, la que aparece como el ángulo, no tiene nada que ver. Eso es como la. Ese es el suelo. Normal. el piso. La normal, profe. Tenemos ¿Cierto? La normal. fuerza normal ahí. Siempre que hay contacto con una superficie, hay fuerza normal. Y recuerden que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, Esa va en Y, en ¿cierto? el carro, ¿cuál es la dirección de la fuerza normal? En Y. En Y. Exactamente. La fuerza normal está en Y. Normal. Listo. Allá tenemos todas las fuerzas identificadas. Sobre el carro tenemos 3 fuerzas. Sobre la cubeta tenemos 2 fuerzas. Muy bien. Entonces ya podemos trabajar con eso. Otra cosa importante. Vean que aquí en el carro estoy anotando T, tensión, y en la cubeta también estoy diciendo T, tensión. No estoy escribiendo T1 y T2 para diferenciarlas, sino simplemente escribo T, o sea que estoy asumiendo que las tensiones son iguales. Y puedo asumir eso porque es la misma cuerda, ¿no? Si ustedes ven el dibujo, como el carro está atado a la cubeta por la misma cuerda, entonces la tensión de la cuerda aquí va a ser la misma tensión de la cuerda acá. ¿Bien? Estas dos tensiones son iguales, entonces por eso no escribo T1 y T2, sino ya asumo que las magnitudes son iguales, entonces escribo simplemente T. Listo. Entonces ya tenemos casi todo. Lo que hay que hacer ahora entonces es sumatoria de fuerzas, elemento por elemento. Sumatoria de fuerzas, elemento por elemento. Empecemos con el carro. Aquí falta la normal, ¿no? Sumatoria de fuerzas. ¿En el Y? Ah, no, ahí. ¿La cubeta tenía normal? ¿Por qué no escribimos normal en la cubeta? Porque no estaba tocando ninguna superficie. Exactamente. Es eso. Como la cubeta no está tocando ninguna superficie, no hay fuerza normal. Listo. Entonces, ahora sí, ya tenemos identificadas todas las fuerzas. Vamos a descomponer las fuerzas que no están en los ejes. ¿Cuál es la única fuerza que no está en el eje, en los ejes? W. W1. 1. W1, ¿cierto? El resto están sobre los ejes.
Entonces, aquí escribo W1 en X, W1 en Y, y tenía el ángulo De 15. de 15, ¿cierto? Ese es el ángulo respecto a la horizontal. Si este ángulo es de 15 grados, a ver dónde es el dibujo, acá. Si ese ángulo es de 15 grados, ¿cuánto es este ángulo? 15 también. 15. ¿Por qué? Porque las dos líneas que definen los ángulos son perpendiculares a las otras dos. ¿Sí? Entonces este es de 15 grados. Claro, esta línea W1 es perpendicular a la horizontal y W1Y es perpendicular a la tensión. Entonces los ángulos que definen estas dos líneas son iguales a las primeras dos líneas, ¿no? Listo. Entonces, aquí podemos hacer la descomposición rápidamente. W1X, ¿cuánto nos queda en términos de W? W por seno del ángulo. W por seno de 15 grados. ¿Y W1Y cuánto nos queda? W por coseno del ángulo. W por coseno del ángulo. Listo. Ahora sí vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas aparte, ¿no? Como tenemos diagrama de fuerzas aparte, también hacemos sumatoria de fuerzas aparte. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas para el carro y hacemos sumatoria de fuerzas para la cubeta. ¿Cómo nos queda en el carro? Nos queda sumatoria de fuerzas en X. La tensión Tensión y W menos, W por seno del ángulo. que es W1X, ¿cierto? Entonces aquí escribo menos W1, Menos W1X. que es W seno del ángulo. Ya lo podemos escribir directamente y eso es igual a 0. ¿Cierto? Sumatoria de fuerzas en Y. Eso es igual a la normal. Normal menos W coseno del ángulo. W1Y. Ah, es W. Sí, W1Y, exacto, que es W coseno de 15 grados. Igual a 0. Pregunta, ¿por qué estoy igualando a 0? O sea, ¿por qué estoy aplicando la primera ley de Newton si el problema me dice que la cubeta se está moviendo, el carro se está moviendo con la cubeta? Si se está moviendo porque estoy escribiendo la primera ley de Newton. ¿Sí ven que aquí dice? A Porque ver, la aceleración es constante. ¿cómo? ¿Por qué qué? Porque la aceleración es ¿cómo? Constante. ¿Es constante? ¿La aceleración es constante? No. Si la aceleración fuera constante, tendría que aplicar la segunda ley de Newton. Tendría que aplicar fuerzas, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Fuerza por Entonces, ¿por qué movimiento, estoy profe. aplicando la primera? Fuerza por movimiento, la cantidad de movimiento no la hemos visto hasta el momento, eso la vamos a ver más adelante, pero no la hemos visto. Entonces, a ver, ¿dónde dice? Mire, dice, al final, en las últimas tres líneas, dice, determine qué relación debe haber entre W1 y W2 para que el sistema funcione con rapidez constante. Entonces, quiero que me expliquen por qué estoy aplicando la primera ley de Newton, es decir, por qué estoy igualando a 0. Si el sistema se está moviendo. Pues no sé, profe, según lo que veo, es porque una fuerza externa actúa sobre él. En ese caso sería la cuerda, ¿no? Que está en... Sí, pero eso ¿cómo se relaciona con las leyes de Newton? ¿de lo de la acción tiene relación? ¿O Esa es la tercera ley de Newton. La tercera.
No sé, pues establece un reposo con movimiento de forma rectilínea, Entonces no sé. a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Eso es lo más importante, porque si no, si eso, si aplicaría, si no aplicara la primera ley de Newton, sino la segunda, esta sumatoria de fuerzas en X y en Y las igualaría a masa por aceleración. Pero estoy igualando a cero. ¿Por qué? No sé, profe, la verdad. Bueno, entonces empecemos a preguntar uno por uno. Gabriela, ¿sabe por qué? ¿Estamos igualando a cero? Sí, profe, no, la verdad estoy echando cabeza. Estoy tratando de aclarar mis ideas, pero no, la verdad no. Bueno, Brian, Brian Eduardo Torres, ¿qué opina? No, no, señor. Profe, ya La sé verdad no por sé. qué. ¿Por qué? Porque es un equilibrio y siempre debe dar cero. O sea, debemos igualarla. Es una igualdad. Sí, pero los objetos se están moviendo con velocidad constante. Ingrid, ¿por qué estoy igualando a cero? Si los objetos se están moviendo. Profe, porque si se está moviendo en un lado, en el otro también. O sea, se deben igualar las dos fuerzas de No cada lado. están acelerados. Pienso que no están acelerados, o sea, llevan como la misma velocidad, pero no hay la diferencia Listo. entre cada uno. Sí, llevan la misma velocidad y la velocidad es constante. O sea que usted dijo, no están acelerados, la aceleración es cero, ¿cierto? Sí, eso es, para mí, pues pienso eso, no sé. Sí, esa es la respuesta. Como no están acelerados, recuerden, la primera ley de Newton se aplica para cuerpos o en reposo o con movimiento o con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de primera ley de Newton con movimiento, pero el movimiento tiene velocidad constante. Recuerden la primera ley de Newton. Si la sumatoria de fuerzas sobre un objeto es cero, tiene dos opciones. Que la velocidad sea cero, o sea, ese es el reposo, o que la velocidad sea constante. Como en este caso. ¿Sí recuerdan? Entonces aquí tenemos el segundo caso. Los objetos se están moviendo con velocidad constante. Entonces, si se mueven con velocidad constante es porque la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Entonces, por eso es que igualamos la sumatoria de fuerzas en X igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Porque se mueven con velocidad constante. O sea, la aceleración es cero, por tanto, aplicamos primera ley de Newton. Movimiento con velocidad constante. Esa es la razón. Entonces, este es un ejemplo de aplicación de la primera ley de Newton que tiene movimiento, pero el movimiento es velocidad constante. Si tuviéramos aceleración, habría que aplicar, como vamos a ver más adelante, la segunda ley de Newton. Listo. Entonces ya tenemos la sumatoria de fuerzas sobre el carro. Sobre la cubeta, ¿cómo nos queda? Pues solo tenemos sumatoria de fuerzas sobre Y. Sobre X no hay fuerzas, ¿cierto? Y nos queda pues T menos W2 igual a 0. Ahí ya, como las fuerzas están sobre los ejes, pues no hay necesidad de descomponerlas. Listo. Hasta aquí es la física. Ya tenemos tres ecuaciones de fuerzas para el sistema. Tenemos tres ecuaciones, ¿cierto? Esta es la primera, enumerémoslas. ¿Dónde las enumero? No hay espacio. Esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Y esta es la ecuación 3. Tengo tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? W2. Relacionar la W1 con la W2. Exacto, entonces eso serían dos incógnitas, ¿no? W1. Recuerden que, bueno, aquí se me olvidó escribir, para el carro tenemos W1. Y para la cubeta tenemos W2. Son diferentes.
Entonces hay que especificar W1 y W2. Entonces, eso, lo que dijo su compañera, tenemos que despejar W1 y W2, a ver cómo nos queda. Porque lo que nos están preguntando es W1 sobre W2. Bueno, pues Entonces, W2 es igual a T. eso, de la ecuación 3 ya puedo ver directamente que W2 es igual a T. Y de la ecuación 1, si ustedes se dan cuenta, de la ecuación 1, tengo lo siguiente. Tengo que W1 pasa al otro lado positivo, es igual a T, pero ese seno de 15, como está multiplicando el W, pasa a dividir seno de 15. Entonces vean, tengo que W1 es T sobre seno de 15 y W2 es T. ¿Cierto? Sí, lo puedo reemplazar ahí. Entonces, y lo que me estaban preguntando es W1 sobre W2. Entonces ya puedo hacer esa división. W1 es T sobre seno de 15. Y W2 es T. Ahí hago las operaciones indicadas. Este T de abajo está dividido sobre 1. Hago la regla de la oreja, que ustedes saben que es la división entre divisiones, la división entre fraccionarios. Extremo con extremo me queda T, y medio con medio me queda T seno de 15. Hay que puedo cancelar pues los T's. T se me va con T, y tengo que W1 sobre W2 es igual a 1 sobre seno de 15. ¿Ok? Y esa sería la respuesta al problema. Una pregunta, profe. ¿Sí? En el parcial vamos a tener, digamos, algún ejercicio así o con números directamente. No, son con números. Lo que pasa es que esta es como la aplicación. ¿Cierto, profe? También podría ser un ejercicio, ¿no? O sea, Ay, no, profe, un ejercicio así no. Me gustan más con número. Pero es lo mismo. Yo no sé cuál es el... Yo nunca he entendido el miedo de resolver problemas así como con álgebra, porque pues con números es, al final se reemplazan los números y listo. Profe, es que así en números uno se complica más. Digamos, yo así, como el profe lo explica, entiendo es la teoría, pero cuando ya lo explica con números ya puedo, o sea, ya podría ser otro ejercicio. Pero así, con esos ejemplos así, no, entiendo es como la teoría y eso, por eso me gusta más con números. Profe, una preguntita. Sí. ¿Usted está agarrando ese 1 del ángulo de abajo? O sea, la fuerza que está ejerciendo la cubeta hacia abajo. Sí. El ángulo de 15. Sí, señor. Sí, Pero el pues, de abajo, sí, el de abajo. ¿este? Muestre lo que no lo veo muy bien. Él está preguntando el 1 sobre el seno de 15, ¿cierto? Ese 1. Sí, sí, correcto, pero entonces no sé si, sí, sí, ese mismo, profe, sí, ese mismo. A 1 O sobre sea, seno de 15, es que, vea, aquí teníamos T sobre T seno de 15, pero como T son iguales, entonces lo no, elimino, lo elimino el T acá, y pues cuando elimino el T queda 1. 1 ok. sobre seno de 15. Entonces, si quieren escribir, aquí escribí W2, que pasó al otro lado, como W1 por seno de 15, que sería el despeje de C2, de W2. Entonces, bueno, esa es la relación entre los pesos. Pero, profe, ¿Qué significa eso? ¿qué fue lo que hiciste abajo? Que no entendí. O sea, que en Aquí en seno de esta 15, flecha, sí, cancelaste las T y quedó seno de 15, ¿cierto? Y ahí sí. pasaste a W2. Sí, ahí despejé W2. Mire, W2 pasa al otro lado
a multiplicar y queda W2 sobre seno de 15 y ese seno de 15 que está viendo pasa a multiplicar a W1 y queda W2 igual a W1 por seno de 15. ¿Sí ve? Ok. Y ese, bueno, ese seno de 15 es 0,26. Entonces puedo concluir que el peso 2 debe ser 0,26 veces el peso 1. ¿Sí? Lo que significa que para que ese sistema que solucioné, ese sistema, ahí lo que estoy solucionando es, para que ese sistema que está acá tenga velocidad constante, pues el peso de 2, que es la cubeta, debe ser 0,26 veces el peso de 1. ¿Sí? Si tiene otro peso va a acelerar, pero con ese peso exacto vamos a tener un sistema con velocidad constante. Eso es más o menos lo que significa ese resultado. Listo. Bueno, este era un ejemplo de aplicación de la primera ley de Newton. Aquí podemos hacer un break de 5 minutos para no cansarnos, para no cansarlos a ustedes también. Y ya hacemos algún ejemplo de aplicación de la segunda ley de Newton. ¿Listo? Profe, ¿será que me puedes dejar el ejercicio para verlo? Sí, claro. Ahí lo dejo. Por- Espere, quito el micrófono. ¿Cómo prendo el fogón? ¿Dónde están los fósforos?
Hola a todos, quiero decirles que vamos a salir de esto, que ya van a ver que en unos meses Listo, entonces, eh, retomemos un poco para ver alguna aplicación de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces, recordemos brevemente la segunda ley de Newton. Vamos aquí. Aplicaciones, segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Prito. No. Que cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera, profe. Exacto. Entonces, eso matemáticamente significa que la sumatoria de fuerzas sobre un objeto, o sea, la Proporciona fuerza a la masa y a la aceleración. es igual a la masa por la aceleración. Exactamente. Gracias. Entonces vamos a hacer el mismo proceso que hicimos para la primera ley de Newton. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. Entonces, vamos a identificar cada uno de los ejes, las fuerzas que actúan y las aceleraciones. Vamos de una vez entonces a un ejercicio de aplicación, que es el ejemplo. No carga, ya. Es el ejemplo 5.7.
Entonces es un movimiento rectilíneo con fricción. Suponga que hay una fuerza de fricción horizontal constante. No. Es que este ejemplo se remite al 5.6. Entonces hagamos el 5.6 primero y hacemos el 5.7. Entonces es un movimiento rectilíneo con fuerza constante. Dice, un velero para hielo descansa en una superficie horizontal sin fricción, como en la figura 5.7a. Entonces es un velero para hielo, entonces la fricción en el hielo es muy pequeña, ¿no? Sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, de modo que 4 segundos después de soltarse, el velero adquiere una velocidad de 6 metros sobre segundo. ¿Qué fuerza constante ejerce el viento sobre el velero? La masa total del velero más el tripulante es de 200 kilogramos. Entonces, dejemos los datos acá y resolvamos el problema acá. Ejemplo 5.6 y 5.7. Yo creo que alcanzamos a resolver el 5.7. Bueno, aceleremos un poco el paso, a ver si alcanzamos. Y anotemos los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un tiempo de 4 segundos. La masa. Tenemos la masa de 200 kilogramos. Tenemos la masa de 200 kilogramos. Masa de 200 kilogramos. ¿Qué otro dato tenemos? La velocidad, profe, de un 6.0. Esa sería la velocidad. Sí, de modo que. Esa sería la velocidad final. Velocidad 6 metros sobre segundo. ¿Listo? Y nos preguntan la fuerza, profe. Sí. ¿Qué fuerza constante FW ejerce el viento sobre el velero? La masa total del velero más el tripulante. Entonces, hagamos un diagrama de fuerzas sobre el objeto. Digamos que el objeto lo represento por un punto. Ya saben que es el dibujo de un velero. Y dibujemos las fuerzas que están actuando. Entonces, obviamente, al velero le está empujando una fuerza W, que es la que nos preguntan, FW, que es la fuerza del viento sobre el velero. ¿Será que es la única fuerza que está actuando sobre el velero? Hagamos un dibujito del velero, a ver si nos queda bien. Más o menos así. Y el velero está sobre el hielo. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre el velero? La fuerza, la del hielo, profe. La del hielo, pero el hielo, el problema dice que el hielo no ejerce fricción. O sea, la fricción sobre el velero es muy pequeña, entonces esa fricción la despreciamos. No, El peso. Entonces, sí. El peso. ¿cierto? ¿Y qué Sí, otra el peso. fuerza? La normal. ¿Y la Y la normal? normal. Jesús, Exacto. esto habla más duro porque es que lo que tú hablas casi no se escucha. La normal. ¿Me escuchas? Eso, pero sin gritar. Entonces el peso siempre es mg, ¿no? Listo. Sumatoria de fuerzas en X. En X solo tenemos FW. 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 ¿Eso es igual a qué? Esa toca hallarla, profe, no la sabemos. Sí, pero según las leyes de Newton, ¿qué ley de Newton aplicamos en ese problema? Y entonces esa FW es igual a qué? A masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Sí ven que aquí ya no igualamos a cero? No igualamos a cero porque hay una aceleración. En efecto, el velero se está acelerando, entonces aplicamos la segunda ley de Newton. Si estuviera con velocidad constante, igualaríamos a cero. O si estuviera en reposo, igualaríamos a cero, que sería la primera ley de Newton. Pero como tenemos que el velero acelera desde el reposo a 6 metros sobre segundo, entonces tenemos que hay una aceleración que justamente la tenemos que hallar para hallar la masa, para hallar la fuerza W. Listo.
Ay, Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo nos queda? W. la Normal normal, por W menos, Normal menos. menos W igual a 0. Esa Ahí sí está. inclusive podríamos hallar la normal. La normal es igual a W, que es mg. Ya conocemos la masa, conocemos la gravedad, podemos hallar tanto el peso, que es igual a la normal. Espera, profe, ¿cómo? ¿La normal la despejaste? ¿Sí? Sí, Pasó al sí. otro lado W, y W y W es mg. por gravedad. Sí, sí, sí. Y entonces, para conocer FW, necesitamos conocer la aceleración. La aceleración la puedo conocer de estos datos a partir de lo que vimos al principio. Esto sería un movimiento uniformemente acelerado. Concretamente podemos aplicar la primera ecuación del movimiento uniformemente acelerado, que es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? La del despeje de aceleración ahí es A, es B menos B inicial. El B inicial pasa a restar, el T pasa a dividir, Por tiempo, sí. y la velocidad inicial es cero, porque asumimos que parte del reposo. La velocidad inicial es cero. Entonces la aceleración simplemente es velocidad sobre tiempo, que es 6 metros sobre segundo sobre 4 segundos. Eso nos da una aceleración de 1.5 Metros sobre segundo cuadrado. metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Y ya con la fuerza puedo hallar ya con la aceleración puedo hallar FW. FW es masa por aceleración. La masa son 200 kilogramos por 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Es multiplicar 200 por 1.5 y eso nos queda en newtons. 300. Eso es 300. 300 newtons. Y ya, ahí ya obtenemos la FW. ¿Cierto? Que es de 300 newtons. Sí. Inclusive de aquí podemos hallar la normal, que es igual al peso, que es mg. Eso es 200 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso queda en newtons, ¿no? La normal, profe, pero la normal no sería la masa por la gravedad. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo. Normal es peso, 200 que es m por g. sería 200 por 9.8. Sí. 0.8 metros sobre segundo cuadrado. Esa también da en newton. ¿Sí? ¿Cuánto le queda? Hoy ya la estoy haciendo. 200 por 9.8. 1960 newtons. Entonces por aquí arriba puedo escribir el valor de la normal, que es 1960 newtons. Que sale acá. Listo, ahí ya queda resuelto nuestro problema. Ahí si quieren pueden tomar un pantallazo para tener el procedimiento. profe, qué pena, ¿la aceleración cuánto dio? ¿4? 6 sobre 4, que es 1.5 Ah, ok, gracias. metros sobre segundo cuadrado. Listo, y ya para finalizar entonces hacemos el mismo problema, pero agregándole fricción. Ahora vamos a tener en cuenta la fricción. ¿Ya puedo borrar acá? Sí, señor. No, no borremos, sino que repliquemos el dibujo. Aquí tenemos el trineo. Entonces vamos a dibujar sobre ese sistema de referencia X y Y las fuerzas. Entonces las fuerzas son las mismas que teníamos, la fuerza del viento, el peso, W, la normal y
acá hay la fuerza de fricción siempre se opone al peso. Entonces la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Entonces, si el movimiento está en X, pues la fuerza de fricción está en X negativo. Y es el ejemplo 5.7. El ejemplo 5.7 es el mismo que el anterior, 5.6, pero ahora teniendo en cuenta una fricción que me la dan y es de 100 newtons. La llamamos F minúscula. Esa F X, minúscula X es de negativa, esa X negativa, ¿cuánto sería? ¿100 newtons? sí, que es la fricción. El FW es el mismo que había hallado antes. FW son 300 newtons. Bueno, pero aquí el problema es diferente. Aquí dice que suponga que hay una fricción horizontal de 100 newtons que se pone el movimiento del velero. En este caso me preguntan, ¿cuánto es FW que debe ejercer el viento sobre el velero para producir la misma aceleración de 1.5 metros sobre segundo cuadrado? O sea, para producir la misma aceleración que hallamos en el ejemplo pasado. Este es el ejemplo 5.7 que es basado en el ejemplo anterior. Listo, con esos datos ya puedo hallar lo que me piden. Sumatoria de fuerzas en X, ¿cómo me queda? Bueno, fricción. FW Bueno, FW menos fricción. menos fricción igual ¿a cuánto? Ahí debe ser a masa por aceleración, ¿no? No. Sí, Masa por masa aceleración. por aceleración en X. ¿Y cómo me queda la sumatoria de fuerzas en Y? La normal menos W. ¿Igual a cuánto? A cero, ahí sí es a cero. A cero, porque en Y no hay aceleración. En Y de hecho no hay movimiento, entonces es cero. Donde hay movimiento y donde hay aceleración es en X. Entonces ya yo de la primera ecuación despejo FW, que es lo que me piden. Entonces de aquí tengo que FW simplemente es masa por aceleración en X más F. ¿Sí ven? Ese F pasó a sumar al otro lado. Ya tengo todos los datos. La masa es 200 kilogramos. La aceleración en X es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y F son 100 newtons. El primer término nos queda en newtons, el segundo también. Y la operación, hagan esa operación y corroboren que queda pues 200 por 1.5, eso es 200 más 100, 400. Sí, sería 400, ¿no? 300 más 100, 400. 400 newtons. Entonces, ¿qué estoy hallando ahí? Vean que la fuerza que tiene que hacer el viento cuando hay fricción es mayor que si no hubiera fricción. Y eso tiene su lógica, ¿no? ¿Cuánto habíamos hallado la fuerza antes? 300. 300. Y ahora es de 400. Y eso tiene su lógica, ¿no? Si hay fricción con el piso, pues la fuerza que tiene que hacer el viento para mover el velero a la misma aceleración, pues tiene que ser mayor, porque tiene que contrarrestar esa fuerza de fricción. Bueno, lo que no entiendo acá es para qué utilizamos, para que haya la sumatoria de fuerzas en Y. No, si usted lo quisiera omitir, lo podría hacer. Yo lo hago simplemente por completitud del problema, pero no hay necesidad, porque evidentemente esos datos no los estamos usando. Ok. ¿Listo? Yo lo hago como para practicar, como para que ustedes vean que en este caso la normal queda igual al peso. Ok, sí, señor. ¿Listo? Este es un ejemplo de aplicación, son ejemplos sencillitos de segunda ley de Newton. Profe, ¿Preguntas? sí, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Cuándo tiene Da Vinci? hoy y mañana, a las 8. Mañana es a las 8, ¿cierto? Sí, Ok, profe, nos vemos mañana. lo espero allá. Sí, Queda señor. invitadísimo. Sí, nos vemos mañana. Listo. No, pero mañana. No, profe, qué pena, me toca retirarme del encuentro. Gracias No, ya por todo. acabamos. Tranquila, ya acabamos. Bueno, chao, chao a todos, que estén bien, cuídense, chao, chao. Chao.
Bueno, entonces yo entre hoy y mañana les dejo el taller, que es el taller antes del parcial. Y el parcial es el próximo miércoles. ¿Qué? Sí, el próximo miércoles, o sea, de hoy en 8. ¿Cuántos puntos tiene el parcial, profe? Profe, ¿y cuándo lo envías el taller? Hoy o mañana temprano. Ah, bueno, gracias. Ok, profe, vale. Gracias. Bueno, Sí, si no hay señor. más ¿Cuántos puntos tiene el parcial, profe? no sé, me toca diseñarlo, no lo he diseñado. ¿El taller para cuándo es? Para antes del parcial. Bueno, profe, chaito, chaito. Bueno, hasta luego, que estén bien. Nos vemos. ¿Cuándo? El viernes. Gracias. Sí, señor. Listo. Que estén bien, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe, que esté muy bien, gracias. Pase una buena noche. Igual, hasta luego.